Que cuando nosotros le hablamos a las personas acerca de Dios y del plan de la salvación, si le hablamos a 20 personas o a 15 personas, a lo mejor una persona presta atención cuando nosotros le estamos hablando de la palabra de Dios, que le estamos hablando o que le estamos dando el plan de salvación. Quizás alguna persona de entre esas 15 personas reciba el mensaje. Esto puede sonar una estadística un poco deprimente, pero desdichadamente, hermanos, es la verdad. Desdichadamente, hoy en día las estadísticas son verdaderas, que la gente no quiere recibir la palabra de Dios. La mayor razón es porque las personas han permitido que los poderes de las tinieblas les ciegue y conduzca al camino de la perdición. La humanidad está siendo conducida a todo lo opuesto a Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque hoy en día la humanidad va totalmente a lo contrario de Dios. Si Dios les dice esto a través de su palabra, hacemos lo opuesto. Si Dios nos dice no vayas al sur, nosotros parece que nos dice agarra el camión y vete al sur. Y la humanidad está así, hermanos. La humanidad está siendo conducida por Satanás. Pastor, pero nosotros los hijos de Dios entonces no estamos siendo conducidos por Satanás. Hermanos, muchas de las veces nosotros que una vez hicimos esa oración por fe, que una vez nosotros creímos en nuestro corazón y hicimos esa pequeña oración y le entregamos supuestamente todo, pero todo a nuestro Señor, vamos haciendo lo mismo. Pastor, ¿por qué dice eso? Si yo ya no fumo, yo ya no tomo, yo ya no robo, yo ya no digo mentiras, yo ya no maldigo. Yo estoy haciendo de acuerdo a lo que Dios me dice. Y estoy llegando a la iglesia, estoy llegando el día domingo, estoy llegando a la escuela dominical, estoy llegando también los miércoles y los viernes. Muchas de las veces preferimos aceptar, hermanos, las mentiras de Satanás como la verdad. ¿Por qué es que les digo esto? Yo en la escuela dominical, y los invito de verdad, hermanos, a la escuela dominical. Empecé hoy a dar la escuela dominical, gloria a Dios. Nos pusimos de acuerdo con nuestro hermano Omar y voy a estar dando la escuela dominical hasta que Dios lo permita. Y los invito a que llegue a la escuela dominical. Yo les decía en la escuela dominical, hermanos, que se ha levantado un tipo, por ahí una persona, no sé si recuerdo si fue mi esposa que dijo secta, personas que se han levantado a aceptar las mentiras de Satanás y supuestamente se dicen hijos de Dios y supuestamente declaran la palabra de Dios y supuestamente están en una congregación donde se predica la palabra de Dios y aceptan las mentiras de Satanás. Rechazan la verdad. Muchos de nosotros que nos decimos ser hijos de Dios rechazamos la verdadera verdad, la verdadera doctrina de nuestro Señor, que es su palabra. Pastor, ¿por qué dice que rechazamos la palabra de Dios? Porque no venir a congregarnos, no venir a un edificio a reunirnos y a escuchar a un predicador que se levanta por allá a hablar y hablar durante 1 hora, 2 horas. Eso no quiere decir que
verdaderamente nosotros somos hijos de Dios. ¿De qué nos sirve que el mensaje haya estado tan poderoso? ¿De qué nos sirve que sea el mejor predicador? ¿De qué nos sirve que sea la mejor predicación si nosotros no la atesoramos dentro de nuestro corazón y la ponemos en práctica? Pablo por allá decía, decía, hay que ser hacedores y no solamente oidores de la palabra de Dios. Y nosotros nos dejamos llevar por las mentiras de Satanás, hermanos. Es por esa misma razón que no es fuera de lo común escuchar, escúchelo bien, escuchar como muchos dicen que no creen en Dios. Hoy en día, miles de personas, millones de personas que dicen que no creen en Dios. Muchas veces se dejan llevar por el testimonio mismo de cada uno de nosotros. ¿Para qué voy a la iglesia y se les va a escuchar va a escuchar esto común entre ustedes? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para ser hipócrita como los que están ahí encerrados? Mejor yo no voy. Mejor yo creo aquí en mi casa, mejor yo estoy aquí en mi casa, como quiera yo creo en Dios. ¿De qué manera le estás creyendo a Dios? Muchos dicen que no creen en Dios, sin embargo, escúchelo bien, sin embargo esas personas que dicen que no creen en Dios, creen en cosas como la metafísica, la astrología, le creen más a un individuo que se pone a decir de los, ¿cómo se llama eso? Astrología, que conocer verdaderamente y creerle al Dios que formó los cielos y la tierra. Hoy en día se ha levantado gente que cree mejor en el karma, en la astrología, en ciertos individuos que creerle verdaderamente a Dios. Hoy en día se han levantado, y con toda seguridad se los voy a decir, se han levantado falsos profetas que se dicen que se hacen llamar profetas, que están peor que yo. Hoy en día se han levantado ciertos personajes, ciertos individuos que creen en cualquier otra cosa menos a Dios. Sin embargo, son mentiras del enemigo, mentiras que ha enviado para tratar de separar al hombre de la presencia de Dios. Tampoco es fuera de lo común escuchar como algunos dicen que son cristianos, que son hijos de Dios, pero que se han apartado de la iglesia. Personas que ya no quieren regresar a la iglesia. Personas que se distanciaron de la iglesia. ¿Por qué? Porque buscan un montón de pretextos, buscan un montón de excusas para ya no llegar a la iglesia. Es que dice la palabra de Dios que donde estén reunidos 2 o 3 en su nombre, allí va a estar el Señor. Y yo aquí estoy, yo y mis hijos y mi esposa. Entonces aquí está Dios. No dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y usan excusas vanas a las cuales, ay, es que yo no voy a ir porque yo me siento como cristal, que no quiero que ni siquiera me vean. No, que ni me toquen porque a poco me puedo quebrar. Y ya no regresan a la iglesia. Porque se les habla la verdad, porque se les habla a través de la palabra y se confrontan el pecado en el cual se les están ellos permitiendo a Satanás que se infiltre dentro de sus familias. Y cuando uno viene con la verdad que es la palabra de nuestro Señor y les hablas tal y como está escrita la palabra de Dios, se ofenden y prefieren no regresar a la iglesia. Prefieren no regresar al templo donde se están congregando porque no les gusta o no nos gusta que nos hablen con la verdad. No nos gusta que nos digan en los puntos en los cuales estamos fallando cada uno de nosotros. Nos ofendemos si nos dicen, ¿sabe qué, hermano? Dice la palabra del Señor que no te dejes de congregar porque te vas a enfriar.
porque vas a echar a perder a tu familia, porque tus hijos van a andar en perdición, porque mira, tu esposa al rato te va a dejar, porque mira, tu esposo al rato se va a ir con otra. Este es el destino, pastor. Y por eso no quieren regresar a la iglesia. Se han apartado porque se han cansado muchas de las veces. Se han cansado de escuchar con palabras suaves que acarician el pecado. En vez de condenar el pecado, se han apartado de la iglesia porque se han cansado de ver la avaricia que hay entre nosotros. Se han cansado, se han apartado de la iglesia por el falta de amor que hay entre nosotros. Se han apartado de la iglesia, se han ido de la iglesia porque no sabemos amarnos, como dice la palabra de nuestro Señor. Muchas de las veces se va a la gente porque prefiere las cosas del mundo, en vez de ver el fervor y el amor que todos debemos de sentir por la obra de Dios. Se han apartado de la iglesia porque han visto cómo el hombre, escúchelo bien, cómo el hombre se ha endiosado con la naturaleza de este mundo. Cómo el hombre se ha endiosado con lo materialista de este mundo. ¿Cuántos de nosotros no conocemos personas que prefieren buscar un trabajo el día domingo antes de venir a escuchar la palabra de Dios? Que prefieren irse a herejías, irse a idolatría antes de venir a escuchar la palabra de Dios. En otras palabras, estamos viendo cómo las personas en este mundo están siendo arrastradas lejos de la presencia de Dios. Por la filosofía, por la idolatría. Estamos hablando de problemas graves y cosas feas, hermano. Así que la pregunta que debemos hacernos el día de hoy nosotros, ¿qué podemos hacer nosotros como hijos de Dios para poder parar todo esto? Nosotros como hijos de Dios, ¿qué es nuestra responsabilidad de hacer para frenar todo esto? Para contrarrestar las acechanzas de Satanás. Si yo hiciera una encuesta el día de hoy y le dijera, hermano, ¿qué es lo que tiene que hacer usted para contrarrestar las acechanzas de Satanás? ¿Qué me respondiera usted? Pastor, yo oraría. Me podría decir, gloria a Dios, hermano. Pero ¿qué está haciendo para contrarrestar las acechanzas de Satanás? Vamos a la palabra de Dios. Hechos 17, 16. Cuando lo tenga, se pone de pie en reverencia a la palabra de Dios y con un fuerte amén. 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 ¿Lo tenemos? Amén. Por ahí unos hermanos todavía no lo buscan. Vamos a esperar que lo tengan. Hechos. Bienvenida, hermana. Siéntese. Viene la mamá de nuestro hermano Ose, si no me equivoco. Gloria a Dios que está aquí. Hechos 17, 16. Dice así la palabra de Dios. Amén. Amén. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregado a la idolatría. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían,
Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrerío? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues tú traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes de ahí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoraréis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Señor Dios mío, Padre celestial, gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Señor, que seas tú, Señor, bendiciendo tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que seas tú, Señor, abriendo nuestro entendimiento a cada uno de nosotros, Señor, para que esa palabra, Padre, que tú traes a nuestra persona, Señor, sea puesta en evidencia, Padre, y que nosotros, Señor, la podamos atesorar, la podamos coger, Padre Santo, y llevarla y ponerla en práctica, Señor. Que seas tú, Señor, que hable a través de mis labios palabras que puedan transformar a tu iglesia. Que no salga ninguna palabra mía, Señor, porque palabras mías solamente destruyen, pero tus palabras, Señor, son las que transforman. En tus manos estamos, Señor, porque hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Tome asiento, hermanos. Lo que les dije anterior solamente fue la introducción. Como todos aquí sabemos, hermanos, Atenas fue una de las ciudades más gloriosas del mundo. La realidad es que literatura, la arquitectura, el arte, la filosofía y la prosperidad abundaban en esta ciudad. Como podemos ver en estos versículos que acabamos de leer, Pablo fue impactado grandemente al visitar esta ciudad. Pero quiero que nosotros nos fijemos bien, hermanos, en lo que impactó a Pablo. No fue nada de estas maravillas. Muchas de las veces nosotros, cuando vamos a visitar cierta ciudad o que vamos a una ciudad que anhelamos conocer, cuando llegamos a esa ciudad, lo primero que a nosotros nos impacta es los edificios, la iluminación, cómo se transmite, el clima, no sé qué es lo que a usted lo impacte cuando va a conocer esa ciudad. Que usted anhela esa ciudad, conocerla. Pero Pablo, llegando aquí a Atenas, miró todas esas maravillas que había en Atenas. Pero a Pablo no lo impactó realmente las maravillas que estaban en Atenas, ni la filosofía, ni el arte que había en Atenas, ni la prosperidad que abundaban en Atenas. A Pablo lo impactó esta ciudad grandemente. Lo que a Pablo, hermanos, realmente le impactó fue la idolatría abundante que existía en Atenas. Pastor, ¿pero qué tiene que ver Atenas con nosotros? ¿Qué tiene que ver la ciudad de Atenas? ¿O qué tiene que ver con nosotros que a Pablo lo haya impactado la idolatría de Atenas? La palabra de Dios dice, su espíritu, volvemos a la palabra, dice, su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría.
Su espíritu enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Según los historiadores, hermanos, escúchenlo bien. Según los historiadores de ese tiempo y los historiadores de hoy en día, existían miles y miles de ídolos en la ciudad de Atenas. Es más, había un ídolo por una persona que vivía en Atenas. Escúchelo bien. Había un ídolo con una persona que vivía en Atenas. Si había 1000 personas en Atenas, había 1000 ídolos. Si había 10,000 personas, había 10,000 ídolos. Si había 1,000,000, había 1,000,000 de ídolos. Pastor, pero seguimos sin entender qué tiene que ver con nosotros. Para allá vamos. Cuando usted llegaba a la ciudad de Atenas, hermanos, no se podía caminar sin tropezar con un ídolo. Usted podía estar caminando por allí al centro de Atenas y usted se iba a tropezar con ídolos que la ciudad de Atenas tenía. Y eso fue lo que causó que el espíritu de Pablo se enardeciera. El espíritu de Pablo se enardeció al ver la ceguera espiritual del hombre y la esclavitud al demonio. Y eso es lo que tiene que ver con cada uno de nosotros, que nosotros seguimos esclavizados a la idolatría, que seguimos adorando a Satanás, que seguimos, hermanos, nosotros atados a la esclavitud de Satanás, que seguimos nosotros dándole lugar a Satanás. Eso es lo que tiene que ver la ciudad de Atenas con nosotros. Pastor, pero ¿por qué me puede decir usted o por qué dice que nosotros seguimos esclavizados a Satanás? Por la idolatría en la que usted y yo estamos viviendo hoy en día. Cuando tomamos el tiempo de meditar en la palabra de Dios y hacemos una comparación entre esa ciudad de entonces y nosotros hoy en día, veremos la realidad. No existe mucha diferencia entre el hombre de ese entonces y la humanidad moderna. ¿Por qué les digo esto, hermanos? ¿Por qué es que les traigo esto el día de hoy? Hermanos, ¿cuántos de nosotros no estamos endiosados con el celular? ¿Cuántos de nosotros no estamos endiosados con el internet? ¿Cuántos de nosotros no estamos endiosados? Es más, en los cultos no dejamos de ver el celular, no dejamos de ver la tableta, no dejamos de ver lo que Satanás nos pone delante de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos endiosados con la idolatría. Amamos más a la idolatría, ponemos más ídolos a nuestro favor, nos hacemos más ídolos antes de ir quitando ídolos de nuestro caminar. ¿Cuántos de nosotros no estamos endiosados con nuestro trabajo? ¿Cuántos de nosotros no estamos endiosados con nuestro carro, con nuestra casa, con nuestros... Hermanos, hacemos tantos ídolos como en el tiempo de Atenas. ¿Por qué les digo esto? Yo encuentro muy bien, hermanos, que Dios le haya dado al hombre el entendimiento y la sabiduría para poder avanzar la humanidad. Yo lo encuentro perfectamente que ese internet haya llegado, que yo haya vivido en este tiempo del internet. Yo le doy gracias a Dios que Dios le dio la sabiduría a la humanidad para mejorar una forma de vivir. Le doy gracias a Dios. Pastor, entonces está contradiciendo. Claro que no. Pero lo malo de todo esto, que la abundancia y la sabiduría y el entendimiento que Dios nos ha permitido, hermano, en ocasiones nos causa que nos volvamos a personas complacientes y materialistas.
¿Cuántos de nosotros, o en otras palabras, nos dejamos nosotros influir por las cosas de este mundo y por consecuencia nuestra fe sufre, ya que nos dejamos, o ya que dejamos nosotros de caminar con el fuego del Espíritu Santo, ya que apartamos o dejamos que se apague el fuego del Espíritu Santo de nuestro Señor que está en cada uno de nosotros. Por la idolatría, por lo materialista que estamos siendo cada uno de nosotros. Porque nos importa más las cosas de este mundo, porque nos interesa más lo terrenal que lo espiritual, porque satisfacemos más a la carne que al espíritu, porque complacemos más a la carne que al Espíritu de Dios. Les puedo decir que cada vez cuando sucede esto, en todo caso, nuestra fe se convierte en una fe fingida. Y los miércoles, los hermanos que están los miércoles, que han venido los miércoles, y yo les decía, hermanos, que nuestra fe no sea actuada, que nuestra fe no sea fingida. Pero cuando nosotros nos mantenemos, o que nosotros caminamos materialísticamente a diario, nuestra fe se convierte en una fe fingida. Yo voy a la iglesia porque el Señor me bendice. Entonces el día que el Señor ya no lo bendiga a usted ya no va a venir a la iglesia. Entonces el día que el Señor le quite todo como a Job, usted va a dejar y olvidarse de nuestro Dios. Usted es un idólatra. Si usted viene solamente porque lo que Dios le va a dar, si usted viene solamente por lo que va a recibir, si usted viene solamente por lo que pueda obtener de nuestro Dios, usted es un idólatra. Efesios 4. Cuando nuestra fe se convierte en una fe fingida, hermanos, hacemos cosas que no le agradan a Dios, sino más bien para quedar bien con el hombre. Nosotros, cuando caminamos con esa fe fingida, no le agradamos a Dios, sino que más bien queremos agradarle al hombre. Efesios 4 dice la palabra del Señor así. Efesios 4, 22. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor así, hermano. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cuántas veces, cuántas predicaciones no hemos escuchado, hermanos, de la santidad? Que nosotros debemos de dejar morir al viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre que es de nuestro Señor. Vestíos del nuevo hombre. Deja tu manera, tu pasada manera de vivir. La realidad es, hermanos, de todo, es que cuando nos convertimos en personas complacientes y materialistas, entonces se nos hace muy fácil deshacer a Dios. Se nos hace fácil racionalizar y justificar el pecado. Se nos hace fácil convertirnos en idólatras. ¿Por qué? Porque nos estamos volviendo complacientes y permitimos, hermanos, que toda doctrina entre por nuestros oídos, y permitimos que todo lo que nos diga un llamado predicador, un llamado apóstol, un llamado profeta, es que el profeta lo dijo y el profeta lo profetizó, por eso es que yo lo creo. Porque se está volviendo complaciente y materialista, hermano. Porque nos gusta que nos endulcen el oído. Porque nos gusta que nos digan,
Tú eres el que puedes, tú eres el campeón, tú eres el que puedes hacer las cosas. Porque no nos gusta, ¿sabes qué? Tú eres un derrotado y pecador. Preferimos que nos digan que somos los campeones a que nos digan que nosotros somos pecadores. Por eso es que nosotros nos volvemos idólatras, porque nos gusta que nos endulcen el oído con palabras suaves. Saca el campeón que hay en ti. Mentira, hermano. No se vuelva complaciente a la verdad que es la palabra de nuestro Señor. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Que el pecado, que alguien que esté cometiendo pecado, que nosotros que estamos en pecado, que nosotros que vivimos en pecado, ¿cómo queremos ver a nuestro Señor? Nadie sin santidad verá a nuestro Señor. Ay, pastor, me arrepiento y ya. Vive una vida en santidad, vive una vida agradable a nuestro Señor. No quiere decir que la salvación se pierde, claro que no, pero por sus frutos los conoceréis. Nosotros no debemos de volvernos complacientes al pecado. Ay, pastor, es una mentirita. ¿Qué tiene que ver? Mentira es mentira y pecado es pecado. Cuando nosotros justificamos el pecado, se lo voy a decir así, hermano. Muchas de las veces la palabra del Señor dice no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿cierto? Y muchos de nosotros buscamos excusas, miles de excusas, para no venir a la iglesia, para no llegar al servicio. Miles de excusas. Es que no tenemos carro, es que ya salí tarde de trabajar. Miles, usted puede buscarle y enumerar todas las excusas que pueda usar para dejar de congregarse. Es que si vieran cómo es llorón, pastor, que toda la noche no me dejó dormir. Y hasta en la mañana a las 8 se le ocurrió dormirse, pues me tuve que dormir con él. No es ejemplo, solamente. Pero nosotros cuando nos volvemos complacientes, hermanos, cuando nosotros nos volvemos complacientes al pecado, justificamos el pecado. ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto materialistas, nos hemos vuelto complacientes, que para todo tenemos justificación. Pero el día domingo el Señor nos habló a través de su palabra, o por allá nos quebrantó el Señor y nos comprometemos y hacemos un pacto con el Señor. Pero después de 5 minutos se nos olvidó realmente el pacto que hicimos con nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nos volvemos complacientes al pecado. Colosenses, vaya al libro de Colosenses 3. Sé que muchos aquí han de estar pensando que jamás nos sucederá eso a nosotros. Sé que muchos estarán diciendo aquí que nunca les servirán a un ídolo hecho por hombre. Pero también sé que los ídolos no tienen que ser necesariamente estatuas de piedra o de yeso. La realidad que todo, escúchelo bien, la realidad de todo es que la idolatría abarca muchas cosas que nos están rodeando. Y dice Colosenses 3, ¿lo tenemos? Amén. Colosenses 3, 5, dice así la palabra del Señor: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones deshonestas, malos deseos y avaricia, que es idolatría.
haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones deshonestas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y estos mismos son los ídolos que hoy en día muchos de nosotros que decimos ser hijos de Dios le estamos sirviendo. Estos son los ídolos que nos han causado, hermanos, que a las personas dejen de creer en Dios para creer en mentiras del diablo. Estos son los ídolos que hoy en día han causado que nos apartemos de la iglesia, que nos apartemos de las cosas de Dios, que nos apartemos de los hermanos, que nos apartemos de un Dios vivo. Aunque tú no tengas esperanza en Dios, aunque tú no tengas esperanza en Dios, porque tú no crees en Dios, Dios sí cree en ti. Si tú estás el día de hoy aquí, es con un propósito, porque Dios ha creído en ti. Aunque tú dudes que Dios puede hacer las cosas, Dios cree en ti que tú sí puedes hacer las cosas. Aunque tú dudes que tú no le puedes servir a Dios, Dios sí cree que tú le puedes servir a Él. Aunque tú creas que tú no sirves para nada, que no puedes hacer esto, que no puedes hacer esto otro, que no tienes estudio, que no sabes leer, que esto y esto y esto y esto, Dios sí cree que tú eres un instrumento para la gloria y honra de nuestro Señor. Amén. Por eso estás aquí. Por eso es que el Señor te llamó de las tinieblas a la luz admirable, porque ve, porque cree en el potencial que hay en ti, y Dios jamás se equivoca. Dios tiene esperanza en ti. Está en nosotros que le respondamos a nuestro Señor como Él quiere. Está en nosotros que nosotros hagamos de acuerdo a lo que Dios nos pide a través de su palabra. La pregunta que hicimos al inicio fue: ¿qué podemos hacer nosotros ante todo esto que está pasando? ¿Qué podemos hacer nosotros ante la idolatría? ¿Qué podemos hacer nosotros ante este mundo de maldad? ¿Qué podemos hacer nosotros con aquellos hermanos que prefieren que vayan y les endulcen el oído? El otro día, hace unos meses atrás, unos hermanos están de testigos, vino un muchacho a mí y me empezó a decir, le pregunté yo: hermano, ¿a qué iglesia va usted? Mis hermanos, yo voy a una iglesia, ya me dijo el nombre y dónde estaba y dónde se ubicaba y todo eso. Y me empezó a decir: nada más que no me gusta. ¿Por qué, hermano? Porque piden cheques sin fondo. ¿Cómo está eso, hermano? Sí, allí es una iglesia de la prosperidad. Y le empecé a decir, le dije: gracias, Señor, por verme lo puesto delante de mí. Y le empecé a decir, y los hermanos que estaban ahí conmigo pueden ser testigos. Le dije: hermano, corra, huya, váyase de esa iglesia. No vuelva más, hermano, a esa iglesia. No vaya, porque usted allí nomás le están endulzando el oído y le están diciendo las cosas que a usted le gustan escuchar. Vaya a una iglesia donde lo confronten con el pecado, donde Cristo le hable a través de su palabra. Sí, hermano, voy a hacer eso. Y lloró y clamó y oramos con él. Sí, pastor, así lo voy a hacer. ¿Dónde está? Dígame. Vuelve el perro a su vómito. Hermanos, lo que necesitamos que hacer nosotros para poder combatir, para poder contrarrestar las acechanzas de Satanás, lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que armarnos nosotros es ser valientes como Pablo.
La semana pasada, antepasada, yo les decía, sé valiente, esfuérzate. Y Pablo nos lo dice, sé valiente como Pablo. En los versículos que leímos, en los versículos que estamos estudiando, dice la palabra del Señor así, hermanos. Volvamos al 17 de Hechos. Así que discutía, dice Pablo, así que discutía en la sinagoga. Versículo 17. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos en la plaza cada día, con los que concurrían. El 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrerío? Y otros, parece que este predicador de nuevo Dios, parece que este es nuevo predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. El 19 dice así, hermanos, y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, podrás saber que en esta nueva enseñanza podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas. Hermanos, en estos versículos encontramos claramente reflejado la valentía de Pablo. Digo esto porque en estos versículos una confrontación directa con 4 grupos de personas que aún existían o que aún existen en la actualidad. Es difícil. ¿Y saben por qué es difícil, hermanos? ¿Saben por qué nosotros no podemos entrar y discutir con esas personas? ¿Por qué si una persona testigo de Jehová, porque una persona de los mormones viene y nos empieza a hablar de la palabra y nosotros no decimos nada y nosotros nos quedamos callados y los escuchamos y no los contrarrestamos con la palabra del Señor? ¿Saben por qué, hermanos? Porque nosotros no somos valientes, porque nosotros no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, porque nosotros no tenemos una relación para tener el conocimiento de nuestro Señor. Por eso es que nosotros no los contrarrestamos, por eso es que nosotros no tenemos la valentía de decirles, no es cierto lo que estás diciendo, tú no es cierto, porque la palabra de Dios dice totalmente lo contrario. Porque no tenemos la valentía, porque no hemos tenido verdaderamente una relación con nuestro Señor, porque no hemos tenido verdaderamente ese pacto que selle nuestro Señor y que podamos entender la palabra de nuestro Señor tal y como está escrita. Preferimos escuchar lo que nos digan, preferimos que nos endulcen el oído. Doctrina es doctrina, pastor. La palabra de Dios dice que agarremos lo bueno y desechemos lo malo. Contrarréstelo, contrarreste las acechanzas de Satanás por medio de la palabra de nuestro Señor. Amén. Pablo primeramente fue y habló con el ministro de los religiosos presentados por los judíos. Ellos atendían las sinagogas con regularidad, conocían de Dios, ¿cierto? Los judíos conocían de Dios, como hoy en día nos encontramos a muchas personas que supuestamente conocen de Dios a su manera. No conocen al Dios de la Biblia, no conocen al Dios de las Escrituras, conocen al Dios a su manera, pero al Dios de las Escrituras no lo han conocido, porque si conocieran al Dios de las Escrituras, hablaran del Dios de las Escrituras. Y Pablo confrontó a esos religiosos que conocían de Dios. Pablo confrontó a esos que tenían un buen entendimiento de las Escrituras y de las enseñanzas, pero confiaban en ritos y en ceremonias. Eran idólatras como muchos de nosotros. Pensamos que conocemos a Dios porque ya traemos la Biblia bajo del brazo, porque ya le hablamos a una persona de Cristo. Pensamos y nos volvemos tan religiosos. Yo ya gané una persona para Cristo, pastor.
Hermano, sea valiente y contrarreste las acechanzas de Satanás. Pablo, en segundo lugar, hermanos, ministró a los devotos, representados por los piadosos. Este era un grupo de personas con temor a Dios, pero no eran judíos. Existía en ese tiempo un buen número de personas en el mundo antiguo que pensaban de esta manera. En otras palabras, ellos pensaban, o eran personas que estaban hartos, escúchelo bien, estaban hartos de la inmoralidad e injusticia que existía en la sociedad y las religiones de ese tiempo. Y es lo mismo que existe hoy en día aquí. Es lo mismo que está sucediendo aquí. En tercer lugar, hermanos, Pablo le administró a los no creyentes, representados por los que concurrían a la plaza diariamente. Estos eran todos aquellos que iban a pasearse a la plaza, a los que pensaban y que no le daban mucha importancia a la verdad. Ellos solo querían ser aceptados, y aquí voy a tomar un paréntesis. Estos no creyentes eran los que iban a la plaza y solamente querían ser aceptados por aquellos que les rodeaban. Ellos solo le daban importancia al diario vivir y nada más. Hoy en día, ¿cuántos de nosotros no conocemos a esas personas que solamente quieren el vivir? Hay pastores que hoy es el vivir, hay que disfrutar, porque mañana no sabemos qué es lo que va a suceder. Debemos de vivir nuestra vida. ¿Qué tal si el Señor nos cambia y nos quedamos con el deseo de esto, nos quedamos con el deseo de este otro? Usted es un idólatra. Usted tiene que vivir una vida en santidad para nuestro Dios. Usted es santo, y la palabra santo es separado para hacer cosas buenas para nuestro Dios. Vivir una vida en santidad. Nosotros ya fuimos separados para hacer el bien y contrarrestar las acechanzas de Satanás. Para eso fuimos llamados. Para eso es que estamos nosotros aquí, ser valientes como Pablo y contrarrestar. En cuarto lugar, Pablo le administró, hermanos, a los intelectuales, representados por los filósofos y por los que, esos gente que se decían saber, esa gente que se decía que ellos eran los únicos que sabían la filosofía, que eran los únicos que sabían qué era lo bueno y qué era lo malo, los únicos que decían debemos de darle placer a la carne, nosotros debemos de complacernos a nosotros mismos. Pablo los contrarrestó a esas personas también. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Nosotros, ¿qué estamos haciendo para contrarrestar las acechanzas de Satanás? ¿O qué es lo que estamos haciendo nosotros como hijos de Dios y que tenemos nosotros verdaderamente la palabra, la sana doctrina en nuestras manos? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? En otras palabras, hermanos, cuando a Pablo lo llevaron y él les dijo, miré por allí un altar que tenían y que ustedes adoran al Dios no conocido, al que vosotros adoraréis, pues sin conocerle, a este es al que yo les anuncio. A ese Dios que ustedes allí tienen un altar y van y se postran delante de él y allí lo adoran, a ese Dios es al que yo les anuncio. Nosotros debemos de armarnos de valor, hermanos, y saber primeramente que nosotros tenemos la verdad y que nosotros somos la verdad. La misma palabra del Señor nos dice, y la verdad nos hará libres. Y la verdad nos hará libres. Usted es libre, hermano. Usted tiene la palabra de nuestro Señor en sus manos. Contrarreste las acechanzas de Satanás. Sea valiente
una gran realidad es que la humanidad se encuentra en busca de respuestas a las preguntas que todo tiene solución, y ansiosos de eso esperan que alguien los guíe, pero buscan soluciones y tratan de aliviar su ansiedad en huecas filosofías, en huecas religiones. Una gran realidad, hermanos, es que existe muchos en este mundo que piensan que tienen todas las respuestas y relacionan todas las acciones y condiciones a su alrededor. Hoy en día conocemos personas que verdaderamente para todo encuentran solución. Si usted le habla a una persona y dice, hermano, lo extrañamos, ¿por qué no fue a la iglesia? Es que mire que fue y ay, pobrecito del hermano. Pastor, viera de hablar con el hermano, viera de ver cuántos problemas tiene el hermano. Hermano, no se deje guiar por filosofías, por huecas, por esas personas que tienen prontamente una respuesta. Es más, como que toda la semana lo estudiaron para decirle, para si habla el hermano, el pastor, o quien les hable para decirle, y mira mujer, no vayas a decir otra cosa, los dos vamos a estar de acuerdo que por esto no fuimos a la iglesia. Hermanos, es un idólatra. Es un idólatra. Si usted primeramente busca satisfacer su carne antes que de llenarse del Espíritu de Dios, antes de satisfacerse espiritualmente, usted es un idólatra. Amén. Amén. Armémonos de valor. Armémonos de valor y demos la importancia, hermanos, a las cosas de Dios. Démosle más importancia a las cosas de Dios que a las cosas de este mundo. Sé valiente, no temas, párate y habla la verdad. Amén. Amén. Porque Dios va a estar contigo. Si tú no crees lo que Dios puede hacer en ti, Dios sí cree el potencial que mira en ti. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado, Señor. Gracias, Señor, porque hoy es un día, Padre, en el que tenemos que abrir nosotros nuestros ojos, Señor, y no seguir adorando, Padre, y no seguir haciendo ídolos delante de nosotros, Señor. Hoy es el día, Padre, en que tú nos haces ver las cosas que solamente tú, Señor, eres el merecedor de toda gloria y honra, Padre. Que tú, Señor, eres el único Padre que nos hace ver las cosas, Señor. Que nos confrontas, Padre, con tu palabra, el pecado en el que nosotros estamos. Que nos confronta, Señor, en lo que nosotros estamos mal. Que nos confronta, Señor, en lo que nosotros no hacemos bien de acuerdo, Padre, a tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has hablado a nuestro corazón el día de hoy. Gracias, Señor, porque pudiste traer esa palabra, Señor, que yo necesitaba. Gracias, Señor, porque pudiste traer, Padre, esa palabra, Señor, que mi hermano necesitaba. Esa palabra, Señor, que a lo mejor no se había dado cuenta de que tenemos que ser valientes. De que tenemos nosotros, Señor, que nosotros somos esos soldados que tú mandaste a esta tierra, Padre, a contrarrestar las acechanzas de Satanás. Que nosotros somos esos soldados, Señor, que tenemos que brillar, Padre, en medio de la oscuridad. Que nosotros somos, Señor, esos retratos del Dios viviente. Que nosotros somos, Señor, esos retratos, esos espejos,
Señor, porque un día escogiste a mis hermanos, Padre. Gracias, Señor, porque has hablado a través de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, en esta tarde, si tú hablaste, Señor, a ese hermano que no está comprometido contigo, Señor, yo quiero orar por él. A ese hermano, Señor, que no ha sabido contrarrestar las acechanzas de Satanás y le está dando mal lugar al placer de la carne antes de dar el lugar que te pertenece a ti, Señor. Yo quiero orar, Señor, por ese hermano. Yo quiero orar, Señor, por esa hermana, por ese hermano, Señor, que no han hecho un pacto verdaderamente contigo, Padre. Yo quiero orar, Señor, por ese hermano que hasta el día de hoy no ha vivido una vida en santidad, Padre, de acuerdo a tu voluntad. Señor, tú eres santo, 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 Señor. Y nosotros somos pecadores, Padre, que día a día manchamos tu nombre, Señor. Que día a día, Padre, nos revolcamos en ese lodo, que nos revolcamos, Señor, en la suciedad de este mundo, Padre, porque no queremos esforzarnos, Señor, a vivir una vida en santidad de acuerdo a tu santa palabra, Padre. Señor, yo quiero orar por ese hermano, Señor, que en esta tarde tú le hablaste. Hermano, hermana, si el Señor te ha hablado, déjame orar por ti. Yo quiero orar por ti ahí en tu lugar. Solamente levanta tu mano, que yo quiero orar por ti. Que seas tú, allí donde estás, hablando con nuestro Señor. Que puedas tener esa comunión íntimamente con nuestro Dios, ahí donde estás. Señor Dios mío, Padre Celestial, te pido, Padre, por esos corazones, Señor. Por esas manos, Padre, que levantaron, Señor. Por esas manos, Padre, que reconocen primeramente que te han fallado. Los demás, Señor, yo creo que estamos viviendo una vida santa, Padre, porque nos da vergüenza reconocer que te fallamos, Señor. Pero tú miraste, Padre, esas manos levantadas. Y yo te pido, Señor, por ellos. Yo te pido, Señor, que seas tú dándole las fuerzas que necesitamos cada uno de nosotros para continuar hacia adelante. Porque tú nos has dado la victoria, Señor, en la cruz del Calvario. Tú venciste, Señor, a Satanás. Tú venciste, Señor, todo, Padre, pero todas las acechanzas de Satanás, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hermano, hermana, usted puede vencer las acechanzas de Satanás. Contrarréstelas con la palabra de nuestro Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has hablado a nuestro oído, Señor. Has hablado a nuestro corazón y en tus manos estamos, Padre. Que seas tú con nosotros, Señor. En tus manos estamos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.